Ok. Bienvenidos nuevamente a Radio Alfa TV. Si nos ves por primera vez, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le des like. Como siempre, comparte este contenido con alguien porque realmente va a ser de edificación. Estamos hoy fuera de la ciudad, estamos Pero en un campo lejísimo de New Hampshire, haciendo un evento, pero quisimos tomar este tiempo para que también llevarte algo de parte de Radio Alfa TV para que te edifiques y compartas. Mira, sucede que en estos días, señores, hay una tendencia Bueno, de una mujer que la vamos a mencionar aquí en este canal porque esa señora está tendencia, óigame, en todos los medios seculares y es nada más y nada menos que Marta Candela. ay Dios mío, ¿en qué lío tú me has metido aquí? Oye, mira, no es lo Estamos mismo, aquí. no es lo mismo decir Marta Candela que Marta Candela, ¿entiendes? Ay, mi madre. Y posiblemente con el tiempo se le cambie el nombre. Se le cambia el nombre. Marta Candela, con L, no con L. Ay, Dios mío, pero ¿Entiendes? Porque sucede, mira qué pasa. Se han filtrado unos videos tú sabes que no se han filtrado, son videos bueno, reales. sí, que sí, no- ajá, exactamente. Son- Son mambo de calle, estilo Omega, estilo sujeto. el sujeto que le va a quitar realmente La el comida. público y la comida ahora en diciembre. En diciembre se la va a quitar la comida, literal. Sí, Porque es sí. que mira, en Alofoque ella hizo un en vivo. Señores, esos videos dan de mucho de qué hablar. Ahora ella tiene también su parte porque hay que escuchar las dos versiones. ¿Entiendes? A ella la critica el mundo cristiano, pero oye, como es lo secular, entonces no la critican. No sé si es realmente Oh, pero tú sabes por qué. porque Oye, le gusta el mambo. porque se está adaptando a ellos. Ay, mi madre. Es por eso. No es lo mismo, porque hay muchísima gente que canta y que cantan coro y de todo. ¿Por qué ella es famosa y los otros no? No, porque por el mambo. El mambo y la por el composición y por la Ajá. composición del ritmo. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Ella dice que Jesús anduvo por todos esos lugares. Jesús realmente estaba con el borracho, estaba el adúltero, estaba en todos esos lugares donde realmente hay corrupción. Entonces, ella se basa en eso para ella cantar su mambo. Por ejemplo, yo la vi en Telemicro antes de anoche que la pusieron ahí, Sí. cantando y todo el mundo clean, 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 que todo el mundo está clean. ¿Eh? El problema de eso es que yo veo que están bailando lo feo, no lo están bailando como que cristiano. Nadie ni asunto a la letra le ponen de ese Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ni ¿Qué- asunto. Ok, ¿qué es un baile cristiano entonces? Un baile cristiano, un baile que no tenga movimientos explícitos, sexuales Ok. y lo demás, ¿me entiendes? Pero Porque ¿cómo más o menos son los bailecitos? un movimiento que no Enfócame ahí, producción, al ministro, que me va a hacer un ejemplo No. ahora de cómo un No, bailecito de mambo. yo no voy a hacer yo no voy a hacer ejemplo, pero Ajá. lo que quiero decir es que no es lo mismo un movimiento moderado que no cree ninguna expectativa sexual o un movimiento Que explícito. no llame tanto a la, Que no a llame- la sensualidad. Claro, porque ya que tú estás buscando con eso. Tú estás buscando que te llegue el Espíritu Santo bailando así, Sí, que te llegue la unción que- bailando dando piquete. Dios mío, es que oye, ¿qué es lo que pasa? Mira, pero ella lo hace en serio. Ella toma la cosa en serio porque mira, ese en vivo de Alofoque, por ejemplo, terminó ella orando por él y por el doctor Natra también. Pero ella tenía que orar por ella misma ahí también. ¿Qué? Dios mío, Sí. ¿en serio? Claro. ¿Por ella Porque, misma? claro, ¿por qué? Porque va a llegar el momento. Ajá. ¿Tú crees que esos músicos que andan con ella ahí, esos mamberos? No son cristianos tampoco. Oye, ¿Cómo así? Óyeme, es que en ese mundo que ella se está metiendo, no va a perdurar mucho su espiritualidad. Su espiritualidad y cuando viene a ver también la esencia. Porque van a venir otros Pokémones
realmente otro fenómeno que lo va a sustituir. Pero ¿dónde está el detalle? Porque mira, Oye, ¿qué es lo que me asusta a mí de ese tema? Mira, sí, lo sí. que me asusta a mí, tú que me estás escuchando, de ese tema, es que nadie está viéndolo como evangelio o que se está predicando, sino que la gente lo que está atrás del mambo, que una señora mayor también eso le aporta porque dicen, wow, si hubiese sido una persona joven no le No, hubiera hecho no, mucho caso. claro, sí. Pero al ver una persona mayor y que con ese mambo, De que en la moda, de que sí, en la moda. que con ese mambo, eso es lo que ha creado un personaje. Si tú y yo hacemos ese mambo, a nosotros nos dicen Pero mi hermano, que se van para el infierno, que esto, que lo otro, y que eso no son si yo hago ese mambo, escucha, si yo hago ese mambo, lo primero es que me van a poner un año de disciplina en la iglesia. pero de una. No me van a dejar tocar, ni me van a dejar subir ahí arriba. Oye, vamos a esperar a ponernos viejos para sacar un mambo, mira, Ey, no, más violento. no, sí. no, espérate así, no. Pero es que mira, hablando seriamente, mira, la gente realmente en las redes sociales, esto se ha vuelto tendencia porque es que la gente se vive enganchando en cosas que están en el momento. En el momento. Sin importar que sea cristiano o no cristiano, porque es que han salido demasiados fenómenos que la gente le sigue atrás, incluso no por lo que predica, porque si no, los predicadores fueran virales. Cuando un predicador se vuelve viral es cuando dice algo incoherente o que dice Una algo que está fuera controversia. del evangelio. Algo con controversia. Algo con controversia, como nuestro amigo allá, Marco Yaroide, que siempre da de qué hablar. Porque, Está como ¿tú me medio entiendes? tranquilo. No está tranquilo hasta que él salga de nuevo y Y haga tiene algo, otra cosita. ¿entiendes? Ay, mi madre. Pero realmente es así. Los fenómenos que se han hecho virales cristianos. No. Mira, Adrián, por ejemplo, el pastor Adrián. Ay, ¿Por qué Dios. está viral el pastor Adrián? Porque el ¿Por qué pastor millonario Adrián. ahora? ¿Entiendes? Sale en las redes El patrón Adrián se comió una langota y un par de camarones y ya es millonario. y ya es millonario. Entonces, Y acabó esto. esos fenómenos no son, mira, lamentablemente hay que decirlo así, pero esos fenómenos no son lo que nos representan a nosotros que realmente promulgamos el evangelio puro, no son la mayoría, señor, y ustedes tienen que entender eso, que son un grupito realmente que están en tendencia ahora, pero mira, si fuera así, Juan Carlos Harrigan, por ejemplo, anduviera viral siempre en las redes y mira, él tiene muchos seguidores, pero no sé si tú me entiendes, anduviera más viral que el pastor Adrián. Porque ¿qué dice el pastor Adrián en su prédica? Te va para el infierno. Es la verdad, pero a veces le dice a gente cristiana, te va para el infierno sin saber cuál es su Sin vida saber cuál es su espiritual. vida ¿Me espiritual. entiendes? Entonces lo que hacen es juzgar. No, a la y persona. últimamente los temas, la mayoría son chistes, o sea, que no tienen fundamento. Sí. Mira, el pastor Adrián, él lo sabe, que él hace reír a la gente. Comediante. Sí, se ha convertido eso en una chelcha que los impíos te ven, pero no es para escuchar tu mensaje, los impíos te ven para reírse de ti, oíste, con la ocurrencia que tú dices. Mándamele ese corte al pastor Adrián ahí que le está mandando este ministro. No, pero mira, eso está fuerte. Oye, ¿por qué? Porque si cogemos el evangelio por moda y cogemos el evangelio realmente para nosotros lucrarnos a nivel de seguidores, para nosotros lucrarnos a nivel de que la persona no que sigan el evangelio, que nos sigan a nosotros, entonces ¿qué es lo que vamos a terminar haciendo? No, oye, ¿qué es lo que va a No, pasar? vamos a terminar siendo un influencer. Sí, viviendo la vida de balde, porque usted va a decir que va a durar 50 años en el evangelio hasta que usted se muera y se va a ir para el infierno. Entonces, fue de balde todo lo que tú duraste siendo. Eso es lamentable. Eso que es tú no lamentable. tú no crees una trayectoria, tú no crees a alguien que te pueda sustituir como líder. Porque dime, ¿qué líder está creando ese tipo de personas que están mandando a todo el mundo para el infierno, por ejemplo? ¿Entiendes? Tú no estás creando un liderazgo, tú no estás Peor aún, ellos están destruyendo a sus compañeros, a su compañero de concilio y todo eso. Ellos se destruyen entre ellos mismos. Y así, mira, volvemos con Marta Vamos Candela. de Malta. Vamos a poner Marta Candela, mira. ¿Cómo tú crees, por ejemplo, que Marta Candela se puede retratar de todos esos videos virales que andan por ahí? Mira, Marta Candela, lo primero que tienes que Escucha, hacer, escucha ahí, Marta, lo escucha. primero que tienes que hacer es ponerte a pensar, ¿vale la pena
yo perder mi salvación y hacer que otros pierdan la salvación por estar atrás de los views y de la controversia y del dinero? Pero hazte esa pregunta. No se puede, mira, y en una me llamó mucho la atención que, el sobrino de ella le dice que no hable de chisme ni nada de eso, ella habló de eso. Parece como que Marta aparece en las redes media desacatada y como que tiene alguien que la aconseja. Entonces que le aconseja no hacer mamá, porque mira, a lo fue que le hizo la pregunta y le dijo, si yo te invito a una actividad en conversa, tú vienes y cantas. Y ella dijo que sí, ella dijo que sí, que ella canta en una actividad en conversa. Incluso le dijo, y en mi cumpleaños, ¿tú te atreves a cantar ese mambo y toda la cosa? Y ella dijo, sí, yo me atrevo ahí. Entonces está mal eso está mal porque no es la verdad que yo voy ahí a un cumpleaños en converso, a una actividad en conversa de que a administrar. Siempre te traen el cuento de que a predicar. Usted sabe que para allá usted no va a predicar. Usted Exacto. está siendo cómplice de un grupo de pocateros y de todo sinvergüenza que hay allá en la República Dominicana, que han cogido a Dios y el evangelio de relajo. Y usted lo que va para allá es inocentemente apoyar esa sinvergüenza a que agarren mujeres ahí a dar golpe de cintura, ¿Cómo? hombres bebiendo, robo y de todo, a todo lo que da. Y usted va a estar tocando ahí, pero ellos no van a salir arrepentidos. Ellos no van a de ahí. estar en la calle. Ellos lo que van a salir de ahí es borrachos y a hacer de todo de ahí cuando salgan de ahí. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Exacto. Dejen ese cuento de que yo voy a los sitios de que para predicar. Ese cuento ya está desfasado. No comparen cuando Jesús iba a esos lugares. Jesús no iba a hacer lo que hacían ellos. No, Exactamente. Jesús llegaba Exacto. y transformaba. Ese lugar ya no volvía a ser lo mismo cuando Jesús se iba. No es yo ir a la fiesta y que al final todo el mundo salga borracho y con resaca al otro día y no sirva para nada lo que yo hice. Entonces usted está cumpliendo con un ministerio vacío. Es que, óyeme, ¿ustedes vieron alguna vez a Jesús, por ejemplo, cantando mambo en una fiesta de esa? Aunque ellos tocaran y se embriagaran y qué sé yo, que Jesús siempre llevaba una palabra, incluso una palabra de confrontación. De que ellos estaban mal y aparte de eso, ahí mismo tomaba la oportunidad para que ellos realmente dejen de hacer lo que estaban haciendo y se vuelvan a Jesús. Entonces, mira, por ejemplo, lo que hizo Jesús por ejemplo, con la prostituta. ¿Tú crees que Jesús le vino con cuentecito o le vino a ella con cosas baratas? No, no le vino con cosas baratas. Jesús lo que vino fue realmente a decirle que deje lo que estaba haciendo y que venga y que no peque más. Eso fue lo que le dijo. Entonces Jesús le entretuvo. Jesús no le entretuvo. No. ¿Entiendes? Jesús no le entretuvo. ¿Tú me entiendes? Entonces, mira, hay que mandarle y arrojarle luz a esa gente que siguen esa persona nada más por estar con un corito y una cuestión en tendencia y que esto y que lo otro para yo estar en la moda y lo views y que patatín. Que están a tiempo. Ahorita la filman a ella, la filman y perdemos un buen roble de coritos de De iglesia. corito caliente de ¿Entiendes? iglesia. Exacto, Wow. que es muy diferente a los coritos de iglesia a lo que se está tocando en el mundo. No comparen eso, señores, no pueden comparar eso. Y están a tiempo, reaccionen ahora. Que les voy a decir algo. Ese corito, esa vaina, eso se acaba ahorita, la fama. Y cuando se acabe la fama, que tú quieras volver a la iglesia, ya nadie te va a mirar con los mismos ojos. Exactamente. Entonces, mira, yo te voy a decir algo. Está a tiempo, Marta, de retratarse. Está a tiempo. Está a tiempo Oíste, de coger buen camino. de hacer otro contenido diciendo, perdónenme, señores, que ustedes saben que patatín, que patatá. Pero lo último que yo vi por ahí fue que hasta están utilizando ahí cuando ella fue donde Foque para promocionar la cerveza No, pero tú me estás República. relajando. Pero tú me estás relajando, ¿cómo así? Mambo de Malta. ¿Pero cómo así? Sí, eso anda viral. Es decir, que ese es el corito que va a salir ahora en Semana Santa para República. Para vender la cerveza República. No, mi hermano, pero ya se están pasando. Óyeme,
óyeme, los fenómenos cristianos realmente que están saliendo en este tiempo me están dejando sorprendido porque yo esperaba un fenómeno predicador que predica la palabra. No, y yo te voy a decir una cosa, esa gente le tiran a los Wolchi, dije que los Wolchi no son qué sé yo qué, pero el Wolchi no anda haciendo esos daños por ahí. No, ey, que viene un contenido por ahí de los Wolchi, que estoy viendo ahora muchos ministros de la vieja escuela atacando a los Wolchi. Sí, lo están atacando Atacando a los Wolchi, literal, de que ellos no componen de que bien, y que sé yo qué, y que batatín, que nada más son 3 letras, de que las canciones. Son 3 letras, pero son las que están prendiendo la iglesia. Y entonces, Escucha eso. Espérate, repítele esa parte a la gente. son 3 letras, pero son las que están prendiendo la iglesia en fuego. ¿Entiendes? Se murió ahí, se murió. Porque que, oye, a Dios no hay que decirle tantas cosas. El sistema es que quieren componer una canción, mira, que ni parece estrofa, ni parece coro, no se sabe porque, oye, cuando comienza, tiene más letra que la gente no se la puede aprender en las iglesias. Tienen que saber componer también porque no es lo mismo yo decirle tantas palabras a Dios sin unción que decirle nada más santo, santo con unción. Claro, ¿Entiendes? no es lo mismo. No es lo mismo, entonces eso le puede llegar mal al corazón. A Dios le puede literal trabajar más que yo le diga santo, santo. Porque háblame, ¿qué es lo que vamos a decir allá arriba? ¿Qué es lo que le vamos a decir allá arriba a Dios? Y a él le gusta que le digan santo. Él le gusta. ¿Qué vamos a hacer? Que tengan cuenta con los Wolchi, porque los Wolchi están activos con los efectos eclesiásticos, ¿tú entiendes? Con los strings, los pads, a otro nivel. Oye, entonces no me ataque a los Wolchi. Porque es la verdad. Porque que, oye, Vale. eso pads y eso te lleva a otro nivel de gloria. No es lo mismo tú realmente, ahora mismo ponerte un mambo de que para tú concentrarte y qué sé yo qué, que ponerte una melodía. Es que el mambo no te digo que está mal, porque en un momento de Estamos júbilo. yendo de tema, oíste. No, pero en un momento, estamos hablando del mismo tema, de los Sí, sí, sí. En un momento de júbilo en la iglesia, para júbilo está bien. A júbilo, exacto. Pero para llevarlo para parrandear por ahí, tú no puedes decir que tú. Es que no se pueden ligar las 2 aguas, la dulce y la salada. No se puede. No se ligan. Cuando usted ve que cuando entra un río al mar, de un lado se queda la dulce y de un lado se queda la salada, porque Claro, no se claro, puede. no se puede. Mira, te vamos a dejar con esto. Trata de ser genuino. Trata de ahora no imitar a Marta Candela, porque está de que a la moda. Si no, sigue a Cristo. Que esto Es es el- lo que pasa. Es el que sí se dejan llevar. Que oye, el único que no ha pasado de moda, que siempre ha estado a la moda y no incomoda, se llama Jesús. Así que sigue a Cristo y dale like a este video, compártelo con todos tus seguidores y nos vemos en la próxima.